Bueno, chicos, buenas noches. Mientras se van conectando algunos compañeros, les voy comentando 2 o 3 cositas. Después ustedes, el que no escuchó o el que hoy no vino a clase, si pueden comentárselas, estaría buenísimo, así todos lo saben. El miércoles recién me acaba de mandar un mensaje Iván, que les dijo que les va a tomar un test de lectura. ¿Sí? ¿Sabían de esto? Sí, profe, buenas tardes, sabíamos. Bien, me dice que les recuerde que va a ser un rato de los rubros, caja, banco, bienes de uso, todos los rubros que vimos, y del estado de situación patrimonial, ¿sí? Que es fundamental para el próximo parcial. Así que bueno, repasen un poquito eso. Por otro lado, bueno, esta es la anteúltima clase que vamos a tener. Vamos a ver estados de flujo de efectivo hoy, y después vamos a tener análisis de estados contables. Conmigo la anteúltima clase porque Iván me pidió el lunes que viene para dar práctica porque venía un poquito atrasado, me dijo. Así que como hoy damos el último de los temas que van a entrar en el parcial, que es estado de flujo de efectivo, dejamos para el lunes que viene, no, para el otro, la clase de análisis de estados contables, que no va a entrar en el parcial, sí va a entrar en el recuperatorio. Y se toma en el coloquio también. Así que son temas importantes, por más que no nos alcancemos a ver ahora, después lo vamos a dar. Así que nos quedan 2 clases nada más. No sé a ustedes, pero a mí se me pasó volando el semestre. Sí, se pasó rápido. Es increíble ya. Sí, también. Profe, entonces hoy no. Se te muteó. Justo cuando estabas hablando se te muteó. Sí, no hay ¿Ahí me escucha? Ahora sí. Preguntaba si hay test hoy. No, el test va a ser el miércoles. Ah, ok. El Porque miércoles habían dicho que era hoy y había otro el Sí. miércoles. No, va a ser el miércoles, porque me mandó recién Iván, sobre esos 2 temas, estados contables y rubros. Rubros y estados contables, ¿sí? Buenísimo, gracias. Profe, una pregunta. ¿Para la promoción del segundo parcial tenía que ser de 6 o más o solo con el promedio alcanzado? No, con el promedio no alcanzaba, tenía que aprobar el segundo parcial, siempre, sí. Claro, pero digo, ¿con 6 o Con más 6, era? sí. Ah, bien, perfecto, gracias. Sí. Acá me dicen que hay una chica que se le cortó la luz. Bueno, cualquier problema que surja durante la cursada de conectividad, saben que yo dejo grabada la clase, que igualmente tiene una clase de este tema de Paula Longhi ya en el A24 subida, así que la pueden ver ya también. Así que, bueno, no hay problema. Cualquiera de las 2 clases después la pueden ver. Siempre es más cortita la clase que está grabada. Profe, disculpe, recién entré. ¿Qué pasó? No, decía que a una compañera ahí estaba por el chat que se le había cortado la luz, que les decía que no había problema, que cualquier problema con conectividad que tengan, que saben que se deja esta clase grabada, subida a la 24, y además tienen ya la clase grabada de la semana pasada de Paula Longhi. Que hoy no hay test, que va a ser el miércoles, lo va a tomar Iván, de análisis de estados contables y de rubros. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿arrancamos con la clase? Vamos a compartir pantalla. Profe,
Primero prueba, creo. Recording in mejores resultados. Tenemos un problema que el año pasado, obviamente, nos agarró todo el tema de la pandemia, sobre todo en el primer semestre, con el sistema que teníamos en la facultad, que era medio pobretón, no estábamos preparados para la virtualidad. Pero bueno, durante todo el año pasado la facultad invirtió en nueva tecnología, así que ya la U24 no debería tener problemas, ¿sí? Salvo que pase que haya un corte de luz, como pasó, un corte de luz de afuera, pero en general, si no hay algún tipo de esos problemas que es para todo el mundo, no es un problema de la facultad, no tendría que haber inconveniente con el sistema, así que se va a tomar así, los parciales también. Así que bueno, eso va a ser el miércoles. Bueno, arrancamos con la clase de hoy, ¿la pueden ver ahí? Sí, ya está compartida, ¿no? Sí. Unidad 5, estados contables. Si quieren, prendan las cámaras, prendan los micrófonos. Acuérdense que me pueden interrumpir, hacer preguntas. Hoy vamos a ver estado de flujo de efectivo. Van a tener que prestar mucha atención. Obviamente hoy por ahí les va a resultar medio chino. Es uno de los temas más difíciles para que entiendan. Difícil, en realidad no es difícil. Lo que pasa es que tienen que entender bien los demás estados. Para estos dos últimos temas, estado de flujo de efectivo y análisis de estados contables, tienen que comprender bien todos los estados y cómo funcionan y cómo se confeccionan y cuál es la estructura y comprenderla bien, porque se hacen en base a otros estados, ¿sí? El estado de flujo de efectivo lo hacemos en base a la información que tenemos en el estado de situación patrimonial y en el estado de resultados. Y después de análisis de estado contable, obviamente lo hacemos analizando los 4 estados contables que hicimos. Entonces, si no conocen bien la estructura y cómo funcionan los estados, no van a poder resolver el estado de flujo efectivo, les va a costar mucho entenderlo, y obviamente también análisis, ¿sí? Así que hoy traten de prestar atención, no se preocupen si no entienden de todo hoy, porque después van a tener práctica, en la práctica lo van a comprender bastante mejor. Y bueno, obviamente tienen las clases para volver a verlas, tienen que leer el libro, pues les voy a decir qué capítulo del libro está. Así que bueno, esto como una pequeña introducción para que sepan con lo que se van a encontrar hoy, que les va a parecer un poquito más difícil de lo que venían viendo hasta ahora. Entonces hablábamos que teníamos 4 estados contables básicos, ya vimos de los 4 3, el estado de situación patrimonial, que era un estado estático, que te daba información de toda la situación patrimonial de la empresa en un momento determinado, decíamos que era como una foto del momento. Después el estado de resultado, que brindaba información patrimonial, eso siempre acuérdense. El estado de resultado, que era dinámico, porque te Profe, mostraba... una pregunta. ¿Sí? Sí, disculpe que lo Sí, sí. interrumpa. ¿Todos No, estos al estados contrario, entran, está bien que me interrumpas, dale. todos estos estados entran el miércoles o hasta estado de resultados? No, estado de situación patrimonial y rubros. Los Sí. rubros del estado de situación patrimonial, caja, banco, ¿sí? Bienes de uso, créditos, ¿sí? Todos los rubros que vimos. Buenísimo, Bueno, gracias. entonces, estado de resultados, era un estado dinámico porque muestra las variaciones, ¿sí? De ingresos y egresos que tuvo la empresa, o sea que es información económica, ¿sí? No patrimonial como en el otro, sino información económica brinda, ¿sí? Después el estado de evolución del patrimonio neto, que te presentaba información patrimonial, pero ya no era una foto como en el estado de situación patrimonial, sino te muestra la evolución, todo lo que pasó durante el ejercicio con el patrimonio, los aumentos y las disminuciones, ¿sí? Las variaciones cuantitativas y cualitativas, recuerden eso. Bueno, y ahora el que vamos a ver hoy, que es el estado de flujo de efectivo, que justamente qué es lo que nos va a mostrar, también es dinámico, ¿sí? Nos muestra las variaciones del dinero o de los activos más líquidos que tiene la empresa para poder afrontar sus obligaciones, ¿sí? Que es el estado de flujo de efectivo. Nos va a mostrar información financiera, ¿sí?
cómo está la empresa, qué movimientos financieros realizó la empresa desde que empezó el ejercicio hasta que finalizó el ejercicio, ¿sí? Que es una información muy importante. Recuerden que el dinero en efectivo y los equivalentes, que ahora vamos a ver cuáles son los equivalentes al dinero en efectivo, es como la sangre en el organismo humano, es el que hace mover toda la empresa, ¿sí? Es el que le da dinamismo a la empresa. Sin dinero en efectivo no podría funcionar en la economía, el mercado, sin el dinero, porque es con el cual realizamos las operaciones, compramos, vendemos, pagamos sueldos, ¿sí? Es como la sangre que hace circular, que circula por todo el cuerpo, por todo el organismo y hace que la empresa pueda vivir, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante y por eso tiene un subestado, para evaluar la composición y cómo está ese ente financieramente, ¿sí? Por eso es muy importante saber cómo estamos financieramente, si somos capaces de afrontar nuestros compromisos, ¿bien? Bueno, entonces este sería el cuarto y último estado de los que vamos a ver. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar en el estado de flujo de efectivo? Concepto de recurso financiero a emplear, ¿sí? ¿A qué le llamamos recurso financiero? ¿Cuáles son los elementos que conforman el efectivo? ¿Cuál es el objetivo del estado de flujo de efectivo? ¿Cuál es la estructura del estado de flujo de efectivo? ¿Sí? Las estructuras de los estados las tienen que saber, de los 4 estados. Son preguntas de examen, ¿sí? Siempre estudiense las estructuras de los estados. Búsqueda de los datos para su preparación, o sea, de dónde vamos a sacar los datos para preparar el estado de flujo efectivo. Ya algo les había adelantado yo, de que lo íbamos a sacar del estado de situación patrimonial y del estado de resultado. Bueno, ¿qué es el efectivo y sus equivalentes? ¿Sí? Otras variantes no incluidas en la clase, decía, concepto adaptado del efectivo y sus equivalentes, eso también vamos a ver. Y antes se lo llamaba por ahí capital corriente, en vez de efectivo y sus equivalentes, lo llamaban capital corriente, activo corriente menos pasivo corriente, ¿sí? Disponibilidades más inversiones temporarias, así se lo llamaba antes, pero ahora lo llamamos efectivo y sus equivalentes y ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, ¿qué sería equivalente de efectivo? Pregunta de examen, ¿sí? Esto también es pregunta de examen. Y muchos se equivocan. La característica principal de este componente es que se encuentre destinado a extinguir obligaciones de corto plazo, ¿sí? O sea, cualquier activo que yo tengo destinado a extinguir obligaciones de corto plazo, la puedo considerar equivalente a efectivo, ¿sí? Efectivo o equivalente de efectivo. Por ejemplo, inversiones de alta liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, y que están sujetas a riesgos insignificantes de cambio de valor. Deben tener un plazo corto de vencimiento de 3 o menos de 3 meses. Esto es importante, ¿sí? Porque si la inversión o ese equivalente de efectivo no se convierte en efectivo antes de los 3 meses, no es un equivalente de efectivo, ¿sí? A ver si alguno se da cuenta de cuál podría ser un equivalente de efectivo. Un activo que se pueda convertir en dinero antes de los 3 meses. Y caja y banco debe ser el más, que es el más liquidable. Bueno, pero eso ya debe es ser. efectivo. Estamos hablando, eso es efectivo, eso sí. Eso es efectivo. Ahora, el equivalente efectivo. Un plazo ¿Cuál fijo. Un plazo fijo a corto plazo. Un plazo fijo con vencimiento en menos de 3 meses estaría perfecto. Ah. ¿Qué más? ¿Un cheque puede ser? ¿Algún ¿De crédito? caja de ahorro? Un pagaré. Un cheque a menos de 3 meses, un pagaré a menos de 3 meses, ¿sí? Esos son equivalentes. Los que sabemos que se van a convertir en efectivo antes de los 3 meses. ¿Bien? Moneda extranjera. ¿Sí? ¿Pueden ser acciones de otra empresa también? Pueden ser acciones que sabemos que tienen, que tienen un mercado fungible, ¿sí? Que sabemos que podemos ir y venderla, y que además, fíjense lo que decía antes, esté destinado a extinguir obligaciones de corto plazo, ¿sí?
Eso es Claro, importante. las acciones no van a estar destinadas. Puede ser o puede no, pero eso queda en criterio de la empresa. Obviamente, seguramente al lado de esta cuenta va a haber una nota que diga que se compran acciones, que se van a vender antes de los 3 meses para poder hacer frente a tal y tal obligación, ¿sí? Las cosas se aclaran después. Lo importante es acá, nosotros tenemos para poder confeccionar el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Consideramos al efectivo como aquel efectivo que es efectivo en moneda, que es caja y banco, y que también tenemos equivalentes de efectivos, que no son efectivos en el momento, pero van a ser utilizados para saldar obligaciones a corto plazo y con una duración menor a 3 meses. ¿Sí? O sea, se van a hacer líquidos antes de los 3 meses. ¿Sí? Eso es importante que lo aprendan y se lo acuerden. ¿Cuáles son ejemplos entonces? Ya estuvimos hablando recién. Depósitos a plazo fijo. Títulos emitidos por el gobierno a muy corto plazo. Bonos, letras de tesorería. ¿Sí? ¿Saben lo que son los títulos públicos? Los títulos públicos son préstamos que le hacemos... Al Estado, ¿no? Que le Préstamo que le se le hace hacemos al al Estado, claro, exactamente. El Estado necesita financiación, saca títulos públicos, las personas lo compran esos títulos públicos y después hay un mercado en donde se puede vender, ¿sí? Si son títulos públicos que son fáciles de vender, que yo sé que antes de los 3 meses lo voy a poder vender, bueno, es un equivalente de efectivo, ¿bien? ¿Qué gano yo comprando título público? El interés que te paga que está pactado, ¿sí? El Estado te vende el título y te va a pagar un interés que ya está pactado cuando te vende, ¿sí? Siempre que la intención sea retirar los fondos al cabo del vencimiento para cumplir compromisos de corto plazo. Acuérdense que tiene que haber una intención de retirar esos fondos para cubrir obligaciones de corto plazo. Todos saben lo que es un plazo fijo, ¿no? Sí, sí. Un plazo fijo es cuando ponemos plata en el banco, en una cuenta, y nosotros esa plata no pactamos un tiempo determinado y un interés determinado. Entonces nosotros le damos, acá en este caso le prestamos nosotros la plata al banco, ¿sí? Y yo le digo, bueno, te presto esta plata por 1 mes, por 2 meses, por 3 meses. Plazo fijo porque yo antes de ese plazo no lo puedo retirar. Entonces el banco, cuando yo vaya a retirarlo, me va a devolver la plata y me va a pagar el interés que se pactó, ¿sí? Si el plazo fijo es de más de 3 meses, no sería un equivalente de efectivo, entonces. ¿Cuál sería el objetivo del estado de flujo de efectivo? Muestra la evolución de los recursos financieros, efectivo y equivalente, ocurridos durante el periodo, y la causa de dicha evolución, aumento o disminución, ¿sí? O sea, nos muestra cómo evolucionó, ¿sí? ¿Qué pasó con el flujo de efectivo durante todo el periodo? Por eso es un estado dinámico y no estático, ¿sí? ¿Y cuál fue esa causa de evolución? ¿Sí? Evolución llamamos a un aumento o a una disminución. Puede ser que el flujo efectivo haya disminuido en todo ese ejercicio. ¿Cómo es la estructura entonces del estado de flujo efectivo? Se muestra el efectivo al comienzo y al cierre del periodo, ¿no? Primero que nada, ¿cuánto tenía de efectivo al inicio y cuánto tengo de efectivo al cierre? Y hago esa comparación y ahí sé si aumentó o disminuyó, ¿sí? Pero después, para armar el estado, voy a tener que trabajar en cuáles fueron las causas de variación de ese efectivo, ¿sí? ¿Por qué aumentó o por qué disminuyó? O sea que después del efectivo al comienzo, al cierre del periodo, las transacciones con terceros y con los propietarios que dieron lugar a cambios en el efectivo, ¿sí? Entonces voy a tener saldos de efectivo al inicio del ejercicio, saldo del efectivo al cierre del ejercicio, aumento o disminuciones del efectivo. Es lo primero. Después tengo que mostrar las causas, ¿sí? Ahí yo tengo el número, cuánto varió el efectivo desde el inicio del ejercicio hasta el final. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar las causas. Una vez determinada la variación en el efectivo, las causas deben ser buscadas en las variaciones acaecidas en el resto de las partidas que lo conforman.
De esta manera, el resto de las partidas explican las causas de las variaciones en efectivo. Y por eso yo hoy les decía que ¿dónde lo vamos a tener que ir a buscar? Y en las partidas del estado de situación patrimonial y en las partidas del estado de resultado. ¿Sí? Profe, ¿qué es acaecidas? Sucedidas, ¿a dónde dice? A ver. Ahí buscada en las variaciones acaecidas. Acaecidas. Ocurridas. Como sucedidas. Ocurridas. Ah, ok. Entonces, acá les está mostrando, para encontrar las causas de las variaciones del efectivo, tenemos el equivalente del efectivo, que dijimos que era caja y bancos, ¿sí? Más esas inversiones temporarias a 3 meses, todo el resto de los activos, el pasivo y el patrimonio neto. Entonces, si recordamos que la igualdad patrimonial era el activo igual al pasivo más el patrimonio neto, esto es lo que vimos desde el principio, separando del activo el efectivo del resto, o sea, pues acá separamos efectivo más resto del activo igual a pasivo más patrimonio neto. Lo que estás haciendo es de la ecuación sacar la parte de activos y equivalentes del activo. ¿Sí? Me va a dar las causas de las variaciones del efectivo. O sea que te quedaría efectivo y equivalente de efectivo, ¿sí? Es esto que está acá. Efectivo y equivalente de efectivo, ¿a qué es igual? Al pasivo más el patrimonio neto menos el resto de los activos, ¿sí? Su importe total debe ser igual a la modificación acaecida en el lado derecho de la expresión. Esto es medio, yo les dije que iba a estar medio complicado, pero bueno, ya de a poquito, mientras vayamos avanzando, van a ir dándose cuenta. ¿Sí? La idea es que las causas de las variaciones del efectivo y de sus equivalentes las vamos a ir descubriendo por lo que pasó dentro del resto de las partidas. ¿Sí? Porque yo, ¿qué hice? Y con el efectivo compré bienes, pagué a los sueldos, pagué servicios, ¿sí? Entonces, todas esas variaciones en el estado de resultado y en el estado de situación patrimonial, siempre, o casi siempre, en muchas de esas variaciones intervino el efectivo, ¿sí? Entonces ahí yo me voy a ir dando cuenta qué pasó con el efectivo. Variaciones del resto de las partidas no siempre se vinculan con el efectivo, pues pueden vincularse entre sí, ¿sí? O sea, hay partidas que se vinculan con el efectivo y hay partidas que no, que ahora las vamos a ver. ¿Cuáles son, por ejemplo? Aquellas que no tienen vinculación con el efectivo y que no las vamos a tener en cuenta para armar el estado de flujo efectivo, ¿sí? Si no tuvo vinculación con el flujo efectivo, a esas no las tenemos en cuenta. Por ejemplo, acá lo está diciendo, depreciaciones de bienes de uso. ¿Se acuerdan cuando vimos depreciaciones en el rubro de bienes de uso? ¿Qué era? Era el desgaste que había tenido una maquinaria, un vehículo, un edificio, ¿sí? Ahora, ¿hubo flujo de efectivo en esa operación? No. Cuando yo mostré el desgaste de la maquinaria, ¿qué hizo? Devengué resultados. Devengué una pérdida por el desgaste, pero no hubo menos plata, no hubo plata que se disminuyó, ¿sí? Hubo resultados negativos, ¿bien? No hubo flujo de efectivo. Entonces eso no lo tengo que tener en cuenta. Afectaciones de resultados no asignados a reservas. Acá cuando hablábamos en el estado de evolución del patrimonio neto, teníamos resultados no asignados y hacíamos una variación cualitativa en el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? ¿Hubo dinero en efectivo dando vueltas en esta operación? ¿Tenía resultados no asignados? ¿Qué hice? En el mismo estado de situación patrimonial lo pasé a que ahora sean reservas. Reserva facultativa, reserva estatutaria, cualquier reserva. Pero no hubo un flujo de efectivo, fue una variación cualitativa dentro del estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Y esta otra, compra de bienes de uso a plazo. Compré un auto y no lo pagué. ¿Hubo flujo de efectivo? No, todavía no. No, lo debo. Lo que hay es un aumento de un compromiso. Me aumenta el Hay una activo obligación a pagar. y una obligación a pagar. Pero no hubo flujo de efectivo, o sea que esta operación no la tengo que tener en cuenta para resolver el estado de flujo de efectivo.
Si la compra lo hubiera hecho en efectivo, compré un auto en efectivo. Ahí sí. Ahí Es sí. el flujo lo que tiene en cuenta son solamente las variaciones cuantitativas. No, lo que tiene en cuenta son las variaciones de flujo de efectivo. Claro, y por eso, y Porque no puede serían haber variaciones cuantitativas. cuantitativas que te hagan aumentar los resultados positivos o negativos. Aumentar o disminuir los resultados. Pero no hubo flujo de efectivo. Como por ejemplo, la depreciación de bien de uso. Ah, La ok. depreciación de bien de uso es una variación cuantitativa. ¿Sí? Donde hay menos resultados, se te disminuye el resultado. ¿Bien? No se Bien. confundan con eso. Tengan en cuenta la entrada y salida de dinero, no de Tiene resultados. tiene que haber movimiento de efectivo, entonces. Exactamente. Está más relacionado con lo percibido. Hasta acá veníamos hablando de lo devengado, y le habíamos dicho que no tengan en cuenta el tema de entrada y salida de plata. ¿Sí? Que hablábamos de los resultados devengados. Bueno, ahora le decimos todo lo contrario. Acá olvídense de lo devengado. Acá lo que importa es la entrada y salida de efectivo. Solamente para confeccionar este estado de flujo de efectivo. ¿Sí? ¿Bien? Seguimos entonces. ¿Cuáles son las causas de variación de efectivo, ¿sí? En la actividad? Hay tres grupos. Actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación, ¿sí? Se van dando cuenta, la misma palabra se los va diciendo. ¿Cuál sería una actividad operativa? A ver, una entrada de flujo de efectivo. Una entrada de efectivo por una actividad operativa. ¿Una prestación de servicio? Una prestación de servicio, una venta de un bien, ¿sí? En efectivo, ¿sí? Al contado. ¿Bien? Ese es un ingreso de dinero por una actividad operativa. O cuando le pago por una compra a un proveedor. Es un egreso de dinero por una actividad operativa. ¿Sí? Ahora, una salida o una entrada de dinero por inversión. Cuando Y el invierte caso en Compra de otra un venta. inmueble. ¿Cómo? Un plazo fijo. Compra de un inmueble. Puede Una ser compra de un inmueble o un plazo fijo, está bien. ¿Sí? Pongo plata en el plazo fijo o compro un inmueble al contado. ¿Sí? No saldo de efectivo al inicio, tanta plata. Saldo de efectivo al cierre del ejercicio. Aumento o disminución de efectivo, ¿sí? Acá a esto que tengo acá, ¿sí? Al total que me queda al final del ejercicio de efectivo. Claro, Acá las puse diferencias del inicio y cierre. la diferencia entre el inicio y cierre, las tengo acá, y acá voy a tener el mismo número, pero con todas las causas detalladas. ¿Por qué me quedó acá tanta plata? Y por todo esto que pasó acá. Entonces acá va a ser lo mismo, ¿sí? Si le da lo mismo, también ahí se dan cuenta que hicieron bien el trabajo. Entonces, como les decía, van a venir primero las actividades operativas. Por ejemplo, cobro de ventas, pago de compras, ¿sí? Total de flujo operativo. Actividades de inversión, pago por compras de acciones, es un ejemplo, ¿sí? Total de flujo de inversiones, actividades de financiación, obtención de un préstamo, total de flujo de financiación, ¿sí? Entonces, por todas estas causas, me quedó el total del flujo de efectivo, que tiene que ser igual a la diferencia entre el inicio y el final, ¿sí? Entonces, ¿ven cómo está? Profesor, Sí. perdón. Sí. Se usa para ordenarlas, ¿no? A las actividades, ¿se usa el mismo criterio que para los rubros del activo? No. Los rubros del Porque activo los me refiero, ordenábamos por su liquidez y primero los claro, activos corrientes, después los activos no corrientes. Acá claro, utilizamos. no, pero me refiero a la parte de liquidez. Esto podría ser más parecido al estado de resultado, que donde teníamos los resultados operativos, ¿sí? Pero tampoco es lo mismo. No.
Pero el grado de liquidez no influye en el ordenamiento. No, No. no. Fíjate que No, tenemos porque todas las ahí, actividades. claro, lo estás ordenando por actividades. Por ahí. actividad, claro, no importa. La inversión, por ejemplo, puede ser una inversión a largo plazo, o el préstamo que te otorgue el banco puede ser un préstamo a largo plazo, ¿sí? Pero a vos te dio toda la plata ahora para que vos la pagues dentro de 5 años. No me interesa la liquidez, sino que me interesa que haya entrado ese flujo de dinero, ¿sí? Después, ¿qué va a pasar con ese flujo de dinero? Y yo seguramente que lo utilicé para comprar un inmueble. Entonces, fíjense, hay una entrada de dinero por una actividad de financiación y una salida de dinero por una actividad de inversión. ¿Se entiende? Porque con esa plata que me prestó el banco yo compré un inmueble. ¿Bien? No tiene nada que ver con la liquidez. Y hay siempre van a estar primeras las operativas, después las de inversión y después las de financiación. Pues ¿hay algún criterio para que se ordenen así? Siempre este orden. ¿Y por qué? Porque ahora vamos a ver también que hay otro método. Este sería el método directo, que es el que es más fácil de usar y el que vamos a usar. Y después está el método indirecto, que va a cambiar acá, esta parte, en las actividades operativas, ¿sí? Después, actividades de inversión y de financiación se hacen de la misma forma del método directo e indirecto, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Entonces es una convención que estén así, que primero vayan las operativas, después las de inversión y después de financiación. Sí. Sería por una convención. Si en el parcial me pones la de financiación arriba de la inversión, yo no te lo voy a poner que está mal. Pero traten de acordarse que va así, pónganlo así, ¿sí? No, nada más le preguntaba porque por ahí había algún criterio para ordenarlas así, No, el criterio es por la actividad, ¿sí? Primero las actividades operativas, obviamente son las más importantes porque la empresa se dedica a eso. Nosotros nos interesa saber cuál fue el flujo efectivo que tuvimos por las actividades operativas, por nuestro negocio. ¿Cuánto dinero entró y salió por el movimiento que tuvo mi negocio? Esas son las actividades operativas. Y bueno, después tuve actividades adicionales de inversión y de financiación, que también tuvieron flujo de efectivo. Pero en realidad lo que más me interesa saber a mí y son las actividades operativas, porque me dedico a eso, ¿sí? Claro. Bien, gracias. Profesor, si yo hago una compra operativa, pero financiada, ¿va en operativas? ¿Va en el estado de flujo efectivo? Si pago una cuota, sí. Si pagás una cuota, sí. Si pagás Por eso, una cuota, hago una compra a 12 meses y me corresponde pagar alguna cuota. No. Si es una compra de mercaderías por una actividad operativa, no. Va en actividades operativas, ¿sí? Bien. Está bien. Porque lo utilizás para el negocio. ¿Bien? Es una actividad operativa. Siempre y cuando vayas pagando, si la compraste a plazo y no la pagaste, no va en el estado de flujo efectivo. No hubo flujo efectivo, ¿sí? Claro. Sí. Pero la cuota que le pagás al proveedor, eso es una actividad operativa. ¿Bien? Es fácil darse cuenta si es por la actividad principal o no es por la actividad principal. ¿Bien? Sí, está bien. Sí. Milagros me parece me quería hablar. Sí, con respecto a la estructura de este estado, siempre iría en forma de relación, ¿no? O sea, no puede ir en forma de cuenta. No, siempre se confecciona así. Es más fácil, porque te va dando el total. Sí, tenés que ir restando o sumando. Y esta es la forma que tienen. Háganlo, apréndanlo así. Y lo único que puede cambiar es si hacen el estado con el método indirecto, que esta parte, ahora lo vamos a ver, se confecciona distinto. Pero después, siempre así. Saldos al inicio, saldo al cierre, ponen el aumento y la disminución, que va a ser esto. ¿Cuáles fueron las causas por actividad? Primero las operativas, de inversión y de financiación, y el total de las causas del flujo de efectivo que te tiene que dar igual al numerito que está acá. ¿Sí? Siempre va a ser así. Gracias. Entonces, acá explica cuáles son las causas operativas.
son aquellas actividades que están orientadas a la producción normal y permanente del efectivo. Son las principales actividades de la empresa que producen ingresos y otras actividades no comprendidas en las actividades de inversión del financiamiento, ¿sí? O sea, aquellas actividades que te producen ingreso. La principal actividad que te produce ingreso, por venta, por compra de mercadería. ¿Bien? Entonces, por eso es fácil darse cuenta si son actividades operativas o no. Incluye los flujos de efectivo y sus equivalentes provenientes de compras o ventas de acciones o títulos de deuda destinados a negociación habitual, ¿sí? O sea, si son flujos de efectivo de compras y ventas provenientes de acciones destinadas a negociación habitual, también se incluyen acá en las operativas. Tengan en cuenta esto. ¿Bien? Y después se define por exclusión y eso resta, bueno, nada más. Entonces, ¿se entiende cuáles son las actividades operativas entonces? ¿No? Todas aquellas que entradas y salidas de dinero que vengan por parte de la actividad principal del ente. ¿Sí? ¿De dónde surgen? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que teníamos que ir a buscar los otros estados, los rubros de los otros estados para poder encontrar las causas de los movimientos de las actividades operativas? Entonces, surgen de una conjunción entre las partidas del estado de resultados y los activos y pasivos operativos relacionados con ellas. Ahora, todas las partidas del estado de resultados no, de algunas. Porque en el estado de resultados vamos a tener muchas partidas de movimientos devengados, resultados positivos y negativos devengados, pero que no fueron flujos de efectivo, ¿sí? Como las depreciaciones que veíamos hoy. Entonces tenemos que ir a buscar el estado de resultados cuáles fueron las partidas que produjeron aumento o disminución de efectivo y cuáles fueron las partidas de activos y pasivos que produjeron aumentos y disminuciones de efectivo, ¿sí? Entonces, un pago de... Si nosotros tenemos, por ejemplo, arrancamos con una cantidad de pasivos a proveedores, ¿sí? Proveedores por tanto, y al final del ejercicio tenemos la mitad de proveedores, ¿qué quiere decir? Que le pagamos la mitad a los proveedores, o sea, hubo un flujo de efectivo, me disminuyó el efectivo porque le pagué la mitad de las deudas que tenía con proveedores, ¿entiende? Entonces ahí me voy a ir dando cuenta qué pasó con el efectivo. ¿Sí? Si disminuyó mi cuenta proveedores, y es porque le pagué a los proveedores. ¿Bien? Por ejemplo. Ejemplos de dichas vinculaciones. A ver qué dice. Para obtener el importe de ventas cobradas, bastará con observar. Porque las ventas que yo hice pueden estar cobradas en efectivo o pudo haber hecho ventas, se devengaron, tuve un resultado positivo, pero todavía no las cobré. ¿Puede ser o no? Puede ser, porque vendía a plazo. Sí, puede ser, profe. Porque vendía a plazo. Entonces, ahí no hubo flujo de efectivo. Entonces yo tengo que ver qué ventas produjeron flujo de efectivo y qué ventas no produjeron flujo de efectivo, porque por haberlas vendido a plazo. ¿Sí? Entonces yo tengo las ventas devengadas en el estado de resultado, ¿y qué voy a tener en el estado de situación patrimonial? Los créditos por ventas en el estado de situación patrimonial. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 100.000 pesos de venta y tengo 50.000 pesos de crédito por ventas, ¿cuánto tuve de ingreso de flujo de efectivo? Si yo vendí 50.000 y tengo créditos, o sea, todavía no me si yo vendí 100.000 y todavía no me pagaron 50.000, ¿cuánto hubo de flujo de efectivo? 50. 50, ¿sí? Entonces yo tengo que ir a buscar, ¿ven? En el estado de resultado, ¿cuánto fue el total de ventas? Y en el estado de situación patrimonial, ¿cuánto me deben? Entonces, de hacer esa diferencia, sé cuánto fue el ingreso de flujo de efectivo que tuve. Porque de lo que vendí, menos lo que todavía no me pagaron, es lo que me pagaron. ¿Se entiende? Y lo que me pagaron fue el ingreso positivo de flujo efectivo que tuve. ¿Lo van comprendiendo?
Claro, eso no indica que vos tengas el total, porque todavía te adeudan pagos, digamos. Entonces, Todavía no no tengo el sería, total de flujo de efectivo. Y eso es lo que yo claro. quiero ver. Yo tengo 50.000 pesos en efectivo. ¿De dónde salió esos 50.000 pesos? Si yo vendí por 100.000, ¿por qué tengo 50.000 pesos en la caja? Y porque de esos 100.000 que vendí, 50.000 todavía no me lo pagaron. Entonces yo tengo un ingreso positivo solo de 50.000 de flujo de efectivo. ¿Sí? ¿Seguimos? Ya lo van a entender. Después cuando hagan Sí, práctica profe. lo van a comprender un poquito más. A ver, acá hay un ejemplo. Ejemplo de estas vinculaciones que estamos hablando entre los distintos estados. Tengo una venta en el estado de resultado, obviamente, el monto de venta lo tengo en el estado de resultados, por 2.000 pesos. Saldo de créditos por ventas al cierre del ejercicio. Al cierre del ejercicio había 400 pesos que me deben, ¿sí? Saldo de créditos por venta al inicio era 200, ¿sí? ¿Cuánto se cobró durante el ejercicio? Lo vendido, menos lo pendiente a cobrar al cierre, más lo que estaba pendiente a cobrar al inicio. ¿Se entiende? Entonces, si yo tenía 2.000 pesos que vendí, menos los 400 que me deben, ¿sí? Al cierre, tengo créditos de 400, más los 200 que tenía al final, que como no tengo 600 al cierre, quiere decir que ¿qué pasó? Que me los pagaron. ¿Sí? Entonces la diferencia es 200 de crédito, crédito al inicio, menos los créditos al final, tengo una diferencia de los créditos que tengo realmente. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me da? 1.800. ¿Sí? Entonces el flujo de dinero que a mí me ingresó son 1.800 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque me pagaron 200 del ejercicio anterior y todavía falta que me paguen 400 de este ejercicio. ¿Bien? Entonces, en total, me pagaron 1.800. ¿Sí? Flujo de efectivo positivo de 1.800. Esto lo van a tener que ver de nuevo después. Van a tener que repasar. Bueno, entonces son ejemplos de causas operativas, ¿sí? Para que se den cuenta de dónde salen. Vamos a tener que ir al estado de resultado, ver las ventas y compararlas con las partidas del estado de situación patrimonial que me digan, y acá tuviste un ingreso de dinero y acá no. ¿Sí? Bien, porque en el estado de resultado tenemos, acuérdense, los conceptos devengados, ¿sí? No lo percibido. En cambio acá yo quiero saber cuánto dinero en efectivo percibí, cuánto ingresó y cuánto salió. ¿Bien? ¿Cuáles son las causas de inversión? Corresponden a la adquisición y enajenación de activos realizables a largo plazo y de otras inversiones que no son equivalentes de efectivo, excepto las mantenidas con fines de negociación habitual. ¿Sí? Que hablábamos que las que son con fines de negociación habitual eran causas operativas. ¿Sí? Recuerden esto, porque puede ser una pregunta de examen también. Si yo les digo que tienen una inversión, que compraron acciones, que es una operatoria habitual que tiene la empresa, comprar acciones, ¿sí? Si yo les digo que es una operación habitual, es una causa operativa, no es una causa de inversión. ¿Bien? Corresponde a la adquisición, entonces, causa de inversión, a la adquisición y enajenación, o sea, tanto comprar un inmueble como venderlo. Esa operación de venta del inmueble, y me ingresa dinero porque vendí ese inmueble, también es una causa de inversión. ¿Sí? Entonces, corresponde a la adquisición y enajenación de activos realizables a largo plazo. Profe, Y de otras, sí. pero si la empresa, si el ente se dedica, no sé, una inmobiliaria que se dedica a comprar y vender inmuebles, No es una causa de inversión. es operativa. Eso es operativo, claro. Bien, Sí, porque es de la actividad principal. bien. Entonces, las causas de inversión corresponden a la adquisición y enajenación de activos realizables a largo plazo y de otras inversiones que no son equivalentes de efectivo,
excepto las mantenidas con fines de negociación habitual. Y aclara que no son equivalentes de efectivo porque recuerden los plazos fijos a menos de 3 meses, que decíamos que eran inversiones, pero que las tratábamos como equivalentes de efectivo, ¿sí? También incluyen los fondos de efectivo y sus equivalentes por actividades de inversión relacionadas con la adquisición o enajenación de sociedades controladas o de otras unidades de negociación que deben presentarse separadamente. Esto cuando compramos una gran cantidad de acciones de una empresa a la cual queremos tener influencia, ¿sí? Las compramos para influir en otras empresas, eso lo tomamos como una inversión a largo plazo, ¿sí? Forman parte de las causas de inversión. Los flujos de efectivos provenientes de la adquisición y enajenación de. Enajenación es venta, ¿no? Adquisición, compra, enajenación, venta. Bienes de uso, activos intangibles, inversiones no corrientes, préstamos efectuados a otras entidades. ¿Sí? Causa de inversión, fíjense, préstamos efectuados a otras entidades. Presto dinero para ganar el interés, ¿sí? Yo presto ese dinero para ganar un interés, ¿sí? Entonces es una causa de inversión a largo plazo. Esas eran entonces las de inversión. ¿Quedó más o menos claro qué son las causas de inversión? Sí, profe. Son las de financiación entonces. Están constituidas por las transacciones que representan fuentes de financiamiento para el ente, de terceros y de los propietarios, ¿sí? Acuérdense que el ente puede financiarse con pasivos de terceros, ¿sí? O financiarse con capital de los propios socios, que es el patrimonio neto, ¿sí? Entonces, un aporte de un socio es una causa de financiación, ¿sí? Pedir un préstamo a un banco es una causa de financiación, ¿bien? Son ejemplos: aportes en efectivo de los propietarios, aportes irrevocables en efectivo, todo esto que ya lo vimos en el estado de evolución del patrimonio neto, ¿se acuerdan? Aportes de los socios. Bueno, esos aportes de los socios son causas de financiación. La empresa solicita dinero para financiar algún bien o comprar activos o lo que sea, ¿sí? Lo puede hacer con un tercero, un banco, por ejemplo, o con los propios socios. Cobro por emisión de obligaciones negociables, obtención de préstamos y su cancelación. Bueno, y acá acuérdense, yo le estaba diciendo hoy que había dos métodos para presentar el estado de flujo efectivo: el método directo y el indirecto. Acá los vamos a ver. Métodos para exponer el estado, el efecto de las causas operativas, ¿sí? Solamente en las causas operativas. Las causas de financiación y ¿cómo es? De inversión son iguales en los dos métodos, ¿sí? Entonces únicamente cambia en la forma de confeccionar el estado de flujo efectivo en las partes operativas, en las causas operativas. Entonces dice que a los fines de mostrar las causas de variación del efectivo, existen dos métodos de presentación del estado de flujo de efectivo. El método directo, que es el más útil y más recomendado, y el método indirecto. Los métodos directos e indirectos de presentación del estado de flujo de efectivo se refiere solo a la exposición de las actividades operativas, ¿sí? Dado que las otras dos actividades siempre se presentan mediante el método directo. El método directo se presenta mostrando los flujos de efectivos generados por las actividades operativas mediante cobros y pagos, ¿sí? Voy viendo, cobré tal cosa, pagué tal cosa, cobré ventas, pagué a proveedores, ¿sí? Directamente por cobros y pagos. Ahora lo vamos a ver. En cambio, el método indirecto, por el contrario, presenta las causas operativas partiendo del resultado operativo del ejercicio y luego realizando ajustes. ¿Qué ajuste vamos a...? Acá entonces tenemos, por un lado, el estado de resultado.
donde en el estado de resultado vamos a tener el resultado operativo, ¿sí? Ahora, en ese resultado hay ingresos devengados, pero que no fueron ingresos de efectivo, ¿se entiende? Fueron ganancias o pérdidas devengadas que no fueron ingresos de efectivo. Entonces, ¿qué ajuste voy a tener que hacer? Y justamente sacar de ese monto de resultados operativos todo lo que no generó flujo de efectivo. Por ejemplo, una depreciación de un bien de uso. Entonces, para confeccionar el método indirecto, agarro el resultado operativo y ajusto, o sea, le retiro, en realidad lo tengo que sumar, porque la depreciación del rodado, ¿qué hizo? Me restó resultado, ¿sí? Pero no fue una resta de efectivo, fue devengamiento de resultados, no fue un ingreso o una salida de dinero, ¿sí? Entonces los flujos, los resultados negativos que no me generaron flujo de efectivo, que yo los resté y los tengo que sumar, ¿sí? Y viceversa, los que sumé los voy a tener que restar, ¿bien? Ahora Lo que deprecié se lo vuelvo a sumar. Claro, porque yo en un momento lo resté del Claro, lo resultado deprecié. ordinario, ¿sí? Operativo. Pero Claro. si yo lo que quiero obtener es el flujo de efectivo, no las ganancias devengadas. ¿Bien? Entonces todo lo que resté lo tengo que sumar. Ahora lo vamos a ver. Muy bien. Lo que usaría sería el valor de origen, entonces. No, valor de origen. ¿A qué le llamaba valor de origen? Sí, al valor de obtención cuando lo compró, cuando obtuvo No. sin la depreciación y sin el valor de recupero. No. Tenemos que hablar de la depreciación del ejercicio. ¿Sí? Porque vos estás hablando de este solo ejercicio. O sea, el valor, lo que vos le restaste en este ejercicio. Ah, ok. Ahora lo vamos a ir viendo con los ejemplos. Es difícil, por eso yo les aclaré al inicio que se van a... Por eso tampoco se hace, porque la tienen que tener muy clara con el estado de resultado, con el estado de situación patrimonial. Le complica a los contadores, así que obviamente a ustedes les va a complicar mucho más. Lo que tienen que saber es que hay dos métodos, cómo se confecciona cada uno de los métodos, de qué se trata cada uno, ¿sí? Y el más usado es el método directo, que es el que vamos a ver ahora. También vamos a ver el indirecto, ¿sí? Se parte entonces del resultado, ¿cómo se presenta el método indirecto? ¿Sí? Antes habíamos visto el directo. Se parte del resultado ordinario, ¿sí? Del resultado ordinario del ejercicio del estado de resultados. Vamos al estado de resultados y vemos cuánto era el resultado ordinario. Y luego se realizan los siguientes ajustes. Resultado ordinario del ejercicio. Ajustes para arribar al flujo de efectivo por las actividades operativas. Más depreciaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo las había restado. Todo lo que fueron resultados negativos, que no fueron flujo de efectivo, que yo había restado, ahora lo tengo que sumar. Más o menos resultados por tenencia, ¿sí? Esos resultados por tenencia, por ejemplo, el aumento en el valor de moneda extranjera que yo tuve, o disminución en el valor de moneda extranjera, ¿sí? Deudores incobrables, son resultados negativos que no me produjeron flujo de efectivo, ¿sí? Que yo se los resté para poder obtener el resultado ordinario del ejercicio. Le resté deudores incobrables porque fue un resultado negativo, ¿sí? Pero fue un resultado negativo que no produjo flujo de efectivo, entonces se lo vuelvo a poner, por eso lo sumo. Y después tengo que ver variaciones en activos y pasivos operativos. Aumentos o disminuciones en créditos por ventas, aumentos o disminuciones en bienes de cambio, aumentos o disminuciones en deudas comerciales. ¿Por qué? Porque esto me va a decir qué de ese porcentaje de mercaderías que compré pagué, ¿sí? ¿Qué cantidad de esas ventas que yo realicé me pagaron o todavía me deben? ¿Sí? Aumentos o disminuciones en bienes de cambio, de cuántas mercaderías vendí, ¿sí?
Entonces se presentan los flujos de efectivo. Eso fue el método indirecto, ¿sí? Entonces, la respuesta de cómo se confecciona el método indirecto, y bueno, las variaciones operativas, parto del resultado operativo ordinario del ejercicio y le deduzco, aumento o disminuyo, aquellas causas, ¿sí?, de resultados devengadas que no produjeron aumento o disminuciones de efectivo, ¿sí? Esa sería la respuesta, lo que tendrían que responder ustedes si les preguntan cómo se confecciona por el método indirecto. Por el método directo de presentación, que es el que vamos a utilizar, se presentan los flujos de efectivo mediante cobros y pagos, ¿sí? Directamente. ¿Qué cobré? ¿Qué pagué? ¿Qué cobré? ¿Qué pagué? Eso lo vamos a tener que ir buscando. Ejemplo, cómo se ejemplificó la determinación de los cobros por ventas, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto unas filminas antes. Ventas más menos la variación en los créditos. Si yo tengo el monto de ventas del estado de resultados, ¿sí?, y tengo la cantidad de créditos que tuve al inicio y el monto de créditos que tuve al final, ¿sí?, o sea, cuánto vendía crédito, cuánto me pagaron de lo que me debían y cuánto vendía crédito en el ejercicio, puedo saber cuánto fue el flujo de efectivo de los créditos que me pagaron, ¿sí?, del ingreso por ventas que tuve. ¿Cómo podríamos determinar los pagos por compras? ¿Sí? ¿Cuánto pagué por las compras de mercaderías que yo realicé? ¿Y según el pasivo que tenga o no? ¿Según él? ¿El pasivo que tenga? Según el pasivo que tenga con proveedores o con el costo de mercaderías vendidas también. Por ejemplo, se podría, por ejemplo, contrastar el saldo de costo de mercaderías vendidas, ¿sí?, con la variación de bienes de cambio para obtener las compras, ¿sí?, para obtener lo que compré. Veíamos que el costo de mercaderías vendidas era la existencia inicial de bienes de cambio, más las compras, menos la existencia final. O sea, ese es el costo, lo que me costó esas mercaderías que yo vendí. Si despejamos compras, tenemos costo de mercaderías vendidas, menos la existencia inicial de bienes de cambio, más la existencia final de bienes de cambio. ¿Sí? Entonces, para determinar las compras pagadas, tenemos las compras, ¿sí? Ya ahí sacamos primero las compras. ¿Dónde sacamos cuánto compré? De ahí, del costo de mercaderías vendidas, ¿sí? De esta ecuación. Del costo de mercaderías vendidas, despejo compras, ¿sí? Entonces, de esa ecuación, despejando compras, yo ya obtengo cuánto fue lo que compré, ¿sí? Ahora, yo sé si lo pagué o no lo pagué, si lo pagué en efectivo o no, ¿y a dónde voy? Y voy al saldo inicial de proveedores, que es lo que yo debía al inicio, menos el saldo al cierre de proveedores. Entonces eso me da cuánto realmente pagué de esas compras que yo realicé y cuánto le debo a los proveedores, ¿sí? Sí. Más o menos se va entendiendo, lo van a tener que volver a ver. Sí, es la diferencia de saldos. La diferencia de saldos que van y que lo van a tener que ir sacando del estado de situación patrimonial y del estado de resultados, ¿sí? Y acá, bueno, hay un ejemplo sencillo, pero que abarca un poquito todo, para que los puedan entender un poquito más. Igual los ejemplos que va a hacer que ustedes lo entiendan bien, van a ser los que vean en práctica. Entonces tenemos saldos al 31 de agosto del 2021, ¿sí? Supónganse. ¿De dónde son estos saldos? Son saldos de los mayores, ¿sí? El mayor de caja y bancos, que es el efectivo al cierre, servicios a cobrar, proveedores de corto plazo, deudas bancarias, ¿sí?, de los mayores. Entonces, yo tengo efectivo al cierre 60.000 pesos. Esto es lo que tengo en caja o en banco al cierre del ejercicio. Servicios a cobrar, 50.000. ¿Sí? Lo que vendí y me deben, servicios a cobrar. Proveedores corto plazo, 10.000. Lo que yo debo, que todavía no pagué. ¿Sí? Deudas bancarias a largo plazo, 50.000. Sueldos a pagar, 2.000.
Capital, 38.000. Servicios prestados, 100.000. Costo de los servicios prestados, 50.000. Sueldos, 10.000. Terreno, 30.000. ¿Sí? Esto es como si fuera la hoja de trabajo. Esa hoja que trae el prebalance que hacíamos para poder hacer estado de situación patrimonial, estado de resultados. ¿Sí? Bueno, es esto. Se sabe que el efectivo al cierre, ¿sí? Esto es información adicional que te van dando. Se sabe que el efectivo al inicio era de 38.000 pesos. ¿Sí? Empecé el ejercicio con 38.000 pesos. Que no existían créditos ni deudas por ningún concepto, esto lo hace más fácil el ejercicio. Y que el terreno fue adquirido durante el ejercicio. ¿Sí? Esto también hay información adicional que yo obtengo. Entonces yo ahí voy viendo más o menos. Y si yo adquirí un terreno durante el ejercicio, tengo que ver a ver si hay si tengo un crédito a favor, o tengo una deuda por ese terreno que compré, o lo pagué en efectivo. Si yo tengo una deuda por ese terreno, quiere decir que no hubo flujo efectivo negativo. Ahora, si no tengo ninguna deuda por ese terreno y ese terreno ingresó en este ejercicio, ¿qué quiere decir? Y que por ese monto de 30.000 pesos hubo un flujo de efectivo negativo, ¿sí? De 30.000. Y entonces yo tengo que ir prestando atención a la información adicional que me va dando, que me va diciendo cuáles fueron las operaciones que yo realicé durante el ejercicio. Entonces, ¿cómo presentamos entonces por el método directo? Como habíamos dicho, primero ponemos de título variación del efectivo, efectivo al inicio. ¿Cuánto teníamos? Ya me estaba diciendo la información adicional, que se sabe 38. Que el efectivo al inicio era de 38.000. ¿Sí? Efectivo al inicio del ejercicio, 38.000. ¿Cuánto tengo de efectivo al cierre? Y lo que me dice acá la hoja de trabajo, el prebalance, 60.000. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto fue la modificación del efectivo, la variación del efectivo? Y en total, entre lo que tenía al inicio y lo que tengo al final, 22.000 pesos. ¿Sí? O sea, me aumentó mi efectivo en 22.000 pesos. ¿Bien? Esa es la primera información que tengo. Ahora, ¿qué tengo que ver? Y las causas. Yo tengo que saber por qué me aumentó mi efectivo en 20.000 pesos. Y voy a tener variaciones operativas, variaciones de inversión y variación de financiación. ¿Sí? Entonces, por el método directo, causas de las variaciones, por las actividades operativas. ¿Qué tenemos? Que cobré por servicios 50.000 pesos. ¿Sí? ¿De dónde saqué esto? Acá ponen, ¿ven? Esto se lo estamos dando como ejemplo, pero esto no se pone así, 100.000 menos 50.000. Se ponen solamente los cobros por servicio. ¿De dónde sale eso? Y cobro por servicios del total de los servicios prestados, que eran 100.000 pesos, ¿sí? ¿Menos qué? Menos lo que cobró. Menos los servicios a cobrar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cobré 50.000 pesos nada más. El otro me lo deben. O sea, por los servicios que presté, solamente ingresaron, ¿cuánto? 50.000 pesos. ¿Sí? Hubo un flujo positivo de efectivo de 50.000 pesos. El resto me lo deben. No fue un ingreso. En el estado de resultado, ¿qué va a haber? 100.000 pesos de ingreso. ¿Sí? Ahora, ¿fue todo por flujo de efectivo positivo? Y no, porque hay una parte de esos 100.000 pesos que se devengaron, que no me los pagaron, entonces no fue un ingreso de flujo efectivo. No percibí 100.000, percibí solo 50.000. ¿Sí? Después, pago por servicios. Tengo menos 40.000, yo pagué 40.000. ¿De dónde sale? Vamos a la hoja de trabajo, pago por servicios, yo le debo a proveedores 10.000. ¿Sí? Costo de los servicios prestados, 50.000. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto pagué? Si yo compré por 50.000 y debo 10.000 a proveedores, ¿cuánto les pagué a mis proveedores? 40. 40.000, ¿sí?
Sueldos pagados. Fíjense que tengo un devengamiento de sueldos en el estado de resultados. ¿Por cuánto? Por 10.000 pesos. Esto está en el estado de resultados. Se devengaron 10.000 pesos de sueldo. ¿Sí? Resultado negativo por 10.000 pesos. Ahora, tengo sueldos a pagar en el estado de situación patrimonial pasivo por 2.000 pesos. ¿Qué es lo que debo? Si yo debía haber pagado 10.000, pero debo 2.000, ¿cuánto pagué? 8. 8.000, entonces mi flujo de efectivo negativo fue por 8.000. ¿Se entiende? ¿Ven cómo venimos trabajando con los dos estados, con el estado de situación patrimonial y con el estado de resultado? Y ahí vamos encontrando la información. Entonces, flujo de efectivo generado por actividades operativas, 2.000 pesos. ¿De dónde sale estos 2.000 pesos? 50.000 de ingresos positivos por cobro de servicios, 40.000 negativos por pagos de servicios y 8.000 negativos por pago de sueldos, ¿sí? Entonces, el total de ingreso de efectivo por actividades operativas fue de 2.000 pesos, ¿sí? Y acá termino con las actividades operativas. Ahora vamos a ver si hubo actividades de inversión y de financiación. Actividades de inversión. Dice, pago por compra de terreno. ¿Sí? ¿Me dice que debo terreno? ¿Hay alguna deuda por terreno en los pasivos? No, por terreno no. No hay nada. ¿Y qué me dice? Que el terreno fue incorporado durante este ejercicio. Entonces, si yo no debo nada por el terreno, ¿qué supongo? Que lo compró a plazo. No, si no debo. Que lo Lo pagó. compró en efectivo. ¿Que lo pagué en pagó en efectivo? efectivo. Ah, que ya- Claro, si hubo un ingreso de un terreno en este ejercicio y no hay ninguna deuda por ese terreno, ¿qué quiere decir? ¿Que lo pagué en efectivo? Entonces, Claro. ¿qué hubo? Por actividades de inversión, una disminución de 30.000 pesos de efectivo. Claro, hubo flujo de efectivo ahí. Hubo un flujo de efectivo negativo. Salió 30.000 pesos porque compré el inmueble. ¿Sí? Claro. Bien. Y después me dice actividades de financiación. No tengo ninguna otra actividad de inversión, actividad de financiación. Voy a la hoja de trabajo y me tendría que aparecer un préstamo. Deudas bancarias a largo plazo. ¿A dónde está? Acá. Deudas bancarias a largo plazo. Por 10.000 pesos. 50.000. No, por 50. ¿Dónde está? Ah, perdón. Deudas bancarias a largo plazo. Por 50.000 pesos. Me aparece en este ejercicio. ¿Qué hice yo? Fui al banco durante este periodo, le pedí un préstamo de 50.000 pesos. El banco me lo da, ¿sí? ¿Eso qué es? ¿Un ingreso de flujo de efectivo? ¿Es un ingreso de flujo efectivo? Sí, Sí, ¿Positivo o negativo? positivo. Positivo, me ingresaron 50.000 pesos, ¿sí? 50.000. ¿Bien? Entonces, ahora fíjense que el total me dio 22.000. Lo mismo que me tenía que dar acá. Aumento neto de efectivo, ¿sí? Quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo. ¿Y de dónde salió esto? Y de los 2.000 pesos de flujo positivo que tuvimos de actividades operativas, menos los 30.000 pesos de flujo negativo por haber comprado el terreno al contado, más los 50.000 pesos de ingreso por el dinero que me prestó el banco, ¿sí? ¿Cuánto me dio en total? 22.000. Entonces, expliqué en el método directo las causas, las variaciones de flujo de efectivo que tuve durante el ejercicio. Que así, mirando los totales del principio y del final, me daban que era 22.000. Pero hasta acá no sabía las causas. Entonces hago todo este análisis por el método directo para poder saber cuáles fueron las causas de aumento o disminución del flujo efectivo. Y me dice que con todas estas causas me quedaron 22.000 pesos más, ¿sí?, de efectivo del que tenía al inicio. ¿Bien? sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver el método indirecto. Que
¿Qué es lo que vamos a modificar acá? A ver si me escucharon. Las variaciones de las actividades operativas. Solamente vamos a modificar las variaciones de las actividades operativas. Todo lo demás queda igual. Entonces, por el método indirecto, variación del efectivo al inicio, 38.000. Efectivo al cierre, 60.000. El aumento neto, 22.000. Hasta acá, todo igual. Acá vamos a tener las diferencias. ¿Se acuerdan que decíamos dónde íbamos? Íbamos al estado de resultado, al resultado ordinario, ¿sí? Y lo sacamos del estado de resultado. ¿Cuánto es el resultado ordinario del ejercicio? 40.000 pesos. No me acuerdo si me lo daba acá como información. Lo saca de las cuentas de resultados, servicios prestados, bueno, que ahí le debe dar 40.000 pesos. Servicios a prestados menos costo de los servicios prestados son 50.000, menos los sueldos, ¿sí? Tengo 100.000 pesos de servicios prestados, resultado positivo, menos 50.000 pesos de costo de los servicios prestados, menos 10.000 pesos de sueldo. ¿Cuánto es el resultado operativo? 40.000 pesos. 40. Entonces, resultado ordinario del ejercicio, 40.000 pesos. Variación de activos y pasivos operativos. ¿Qué tuve? Un aumento de servicios a cobrar, ¿sí? Por 50.000. Servicios a cobrar, yo lo tenía en el resultado ordinario, lo tenía como que eran los 100.000 pesos resultado positivo, ¿sí? Pero en realidad yo cobré la mitad de eso, ¿sí? Entonces por eso le disminuye 50, le resta 50.000 pesos. Porque de los 100.000 de resultado operativo que yo tenía, de resultado por venta de servicio, yo cobré la mitad. ¿Bien? Por eso es un método indirecto. Llegó al mismo resultado. Le estoy descontando lo que no cobré. Aumento de deudas con proveedores, 10.000 pesos, ¿sí? Esto aumenta porque yo puse que había, el costo de mercaderías vendidas había sido, lo puse por el total, ¿sí? Pero todavía le debo 10.000 a los proveedores, lo tengo que sumar, ¿sí? Y aumentos de sueldos a pagar. Yo sueldo a pagar lo había puesto, como un resultado negativo de 10.000, pero en realidad el flujo efectivo de cuánto fue, de 8.000, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces le tengo que sumar esos 2.000. Yo sé que deben estar pensando que esto es medio un chiro, pero bueno. Ya lo van de a poquito, esta es la primera vez que lo ven. De a poquito y analizándolo y haciendo la práctica, se van a ir dando cuenta de qué se trata. Flujo de efectivo generado por actividades operativas, 2.000 pesos. Ven que me dio lo mismo por el método directo por el método indirecto, ¿sí? Este era el método directo, donde fui sacando y poniendo cobros y pagos, cobro y pago, cobro y pago. Me dio 2.000. El método indirecto, el resultado de ejercicio, el resultado ordinario del ejercicio, hago los ajustes correspondientes, ¿sí? Por resultados devengados que no fueron flujos de efectivo, ¿sí? Por eso hago los ajustes, porque fueron resultados devengados que no fueron flujos de efectivo, entonces yo se los tengo que restar o sumar. Y fíjense que llego al mismo número, a 2.000. Flujo de efectivo generado por actividades operativas, 2.000 pesos. Actividades de inversión y de financiación queda exactamente igual que en el estado, que por el método directo. ¿Sí? Bueno. Listo por hoy. Seguramente me quedan un montón de dudas. La clase está en el AU24. Yo se las recomiendo, dura 50 minutos. ¿Sí? Está grabada por Paula Longhi. Además voy a dejar esta clase grabada, ¿sí? Como siempre. Entonces, nada, se las dejo grabadas. Vuélvanla a
a verla prestando mucha atención, ¿sí? Escuchen la clase de Paula prestando mucha atención y en el libro lo van a poder encontrar, es cortito. En la página 242, dice estado de variaciones de recursos financieros. Con una, 2 o 3 hojitas son. ¿Sí? Y hay un ejemplo ahí. Como ya les digo, es un estado que les va a ser fácil resolverlo si conocen los demás estados, ¿sí? Entonces tienen que empezar porque ya además le queda poco para el parcial. En el parcial son los rubros y son los estados, les vamos a hacer algún estado de resultados, o un estado de evolución del patrimonio neto, o un estado de flujo de efectivo, o un estado de situación patrimonial, les puede tocar cualquiera, ¿sí? Les puede tocar una depreciación o un arqueo de caja. Entonces, conociendo bien el estado de situación patrimonial y el estado de resultados, se les hace mucho más fácil resolver el estado de flujo efectivo, ¿sí? Y después, conociendo bien los 4 estados, se les va a hacer mucho más fácil el análisis de esos estados contables, ¿sí? Ustedes no pueden analizar un estado contable si no saben cómo funciona. ¿Bien? Entonces, bueno, yo les reitero, vuelvan a estudiar, vuelvan a ver las clases, tienen la suerte que tienen las clases grabadas, están todas, así que véanla, escúchenla, prestando atención, vuelvan a escuchar estas clases, agarren el libro, que el libro está sencillo, viene siguiendo la cursada. Profe, disculpe, Sí. la página era 242, ¿verdad? El estado de variación de recursos financieros. Para que lo cerré. Sí, estado de variación de recursos financieros, página 242. ¿Sí? Está muy cortito en el libro. Yo les recomiendo que vuelvan a ver las filminas y vuelvan a escuchar la clase y escuchen la clase grabada, ¿sí? La clase grabada es más ágil que esta clase. Dura 50 minutos, es como que estuvieran viendo las filminas, pero alguien se la está contando mucho mejor. La verdad que es una herramienta bárbara que les queda a ustedes. Entre lo malo de la pandemia, tienen estas posibilidades que está bueno, ¿sí? Yo no las tuve, yo terminaba la clase y tenía que agarrar el libro si no entendía algo y encontrarlo en el libro. Bueno, ustedes pueden volver a ver la clase. Así que eso es positivo. Bueno, recuerden que el lunes que viene no nos vemos, porque la clase me la pidió Iván para poder dar práctica y terminar con la práctica, porque si no, no llegaba con todos los temas para el parcial. Después viene el parcial, creo que tenemos una semana de examen, y vamos a dar la última clase entonces, que no sé qué lunes es, pero la última clase va a ser de análisis de estados contables, ¿sí? Eso es un Profe, tema que... así que, perdón, Sí, hasta el parcial cubre hasta acá, digamos. el parcial entra hasta acá, sí. Hasta el último Análisis estado, que es no el estado de flujo efectivo. Análisis no va a entrar, puede ser que entre en el recuperatorio, porque el recuperatorio seguro que va a ser después de la clase de análisis, y sí o sí va a entrar para el coloquio, ¿sí? Todo lo que es estados contables y análisis de estados contables es lo que tienen que estudiar para el coloquio. ¿Bien? Profe, Sí. ¿y el coloquio se sabe más o menos cuándo es? No, me parece que lo tomábamos junto con la mesa de agosto. Ah, listo. Me parece que es después de las vacaciones. Se toma junto con eso, porque no llegamos a la mesa de julio, creo. La mesa de julio, en realidad es mesa en junio ahora desdoblada, ¿no? Junio-julio es. No tengo bien presente las fechas ahora, pero creo que es después de las vacaciones de invierno. Sí. Sí, el coloquio es de contenido teórico, o hay que hacer también un trabajo práctico. El coloquio es un oral, donde vos vas a estar enfrente a mí o a algún otro profesor, y yo te voy a decir que empieces a hablar de un tema si querés, o si no te empiezo a preguntar yo sobre análisis de estados contables o sobre algunos de los estados contables. Y ahí tienen que saber bien todo lo que vimos en estados contables, la estructura de los estados contables,
cuál es el estado estático, cuáles son los estados dinámicos, bueno, todo lo que vimos O sea, desde lo esto mismo va a entrar en el todo parcial ahora, claro. lo que entra en el parcial de ahora. Claro, ¿sí? lo que entra en el parcial de ahora, sí, está bien. Pero es un mano a mano con el profesor. Ujú. Han desaprobado, pero no es común que desaprueben. Se entiende que si fueron al coloquio es porque estudiaron la materia, porque se sacaron buena nota en los parciales, salvo que se hayan copiado todos los parciales. Y así ya se han sacado una buena nota. Pero eso ya depende de ustedes. Nosotros enseguida nos damos cuenta si la materia la saben o no. ¿sí? Por eso tampoco nos preocupamos tanto por la nota de los parciales, porque después, bueno, tienen que rendir el oral. Y ahí es donde se sabe si realmente la saben a la materia o no. ¿sí? Yo les recomiendo que traten de no copiarse, que estudien, tienen tiempo, sáquense esta materia lo antes posible. Si pueden llegar al coloquio con buena nota, y bueno, mátense estudiando y sáquense la materia ya, se olvidan de contabilidad ya. ¿sí? Es una materia que por ahí a ustedes, por la carrera que eligieron, no les agrada tanto, y se entiende también por qué. ¿sí? Es necesaria porque es una materia de cultura general que les va a servir para poner cualquier tipo de negocio. Pero también se entiende que no les interese demasiado. Entonces sáquensela de encima lo antes posible, ahora que tienen los conceptos frescos. ¿sí? Claro. Bueno, entonces no nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el próximo lunes que haya clase, porque por ahí está la mesa de examen. Si hay mesa de examen, recuerden que no se da. ¿sí? Bien, profe. Bueno, buenas noches. Bueno, profe, buenas noches y gracias. No, por nada. Una preguntita más, lo molesto. ¿Los test de lectura, las notas de los test de lectura, influyen en algo? O sea, ¿ayudan o no para el caso que uno esté muy justo para el coloquio? Sí, yo creo que sí. Sí, se van a tener en cuenta. Sí. Ah, bueno. Sí, depende más de Iván, que es el que los hace y todo, pero obviamente se hacen para... En realidad también se hace para que ustedes vayan llevando la materia al día. Para obligarlos a ir leyendo antes del parcial. Pero una buena nota en un test de lectura, obviamente se considera. Está bien. Sí, yo no pude dar 2, pero bueno, por cuestiones... está bien, pero lo que yo te quiero decir es que si vos no pudiste dar esos 2 y te sacaste 2.6, vas a promocionar la materia igual. ¿sí? Ahora, si estabas medio justo y nosotros estamos en duda a ver si promocionás o no, y bueno, a ver qué se sacó en el test de lectura, y en el test de lectura anduvo yo me bien. saqué un 5 en el parcial, pero el primer test de lectura tenía un 8, bueno, la vengo siguiendo. Bueno, ahora sacaste una buena nota en el recuperatorio, y tratá de hacer los test de lectura y sacarte buena nota, obvio que va a influir. Siempre ayuda a levantar la nota, ¿sí? Muchas veces, hay veces cuando la nota no está cerca, bueno, no hay problema, pero muchas veces nosotros dudamos a ver si están en condiciones de coloquio o no. Y bueno, tener una nota de concepto que es la del coloquio, nos ayuda a tomar esa decisión. Sí, encima por cada estupidez me equivoqué en el parcial que me quería matar. Bueno, pero también te sirve de experiencia, ahora ya sabés que te equivocaste en eso, no te vas a equivocar más en eso. Sirve para eso, para que ustedes tengan una experiencia preparcial. Sí. Bueno, gracias, profesor. Bueno, chicos, nos vemos entonces el próximo lunes que haya clase de teoría. Chao, Nos vamos profe. a ir con... Bueno, profe, hasta luego. Gracias. Buenas noches.